A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Buenas, ¿cómo están, queridos amigos y amigas de Clave China? Bienvenidos hoy a nuestro programa que está cargado de temas vinculados con la geopolítica, con la economía, con el territorio también. En la primera parte vamos a hablar de China, América Latina y los BRICS. Y también nos hemos preguntado y lo hemos compartido con Sebastián Jules, ¿qué reformas económicas mira Cuba en este momento? Si mira China o mira más el modelo vietnamita. ¿Y cómo se reconfigura el juego global cuando el sur se junta? Bueno, de esto nos va a hablar Sebastián Jules, como les comenté. Y después nos vamos directo a Colombia, que recientemente ha tenido elecciones presidenciales, en el análisis que va a compartir con nosotros Isabel Rauber. Y recorremos unos cuantos kilómetros para irnos a China y seguir de la mano de la ruta de Gloria, conociendo ciudades que no solamente la fascinan a ella, sino que nos fascina escucharla cuando nos cuenta la experiencia que tuvo en cada ciudad del gigante asiático. Y ahora iniciamos el programa rapidito y nos vamos con algo que con seguridad nos va a sorprender Silvana. ¿Qué es lo que eligió para nosotros? Para abrir las ventanas de Clave China y entrarle a este programa con todo.想
我要对你掉眼泪，你难道不明白是为了爱？要不是有情郎跟我要分开，我眼泪不会掉下来，掉下来。Y China en clave de noticias. Como siempre, en la voz de nuestro colega Enrique Gon del Grupo de Medios de China, sí, con lo más destacado de la semana del gigante asiático. Y así lo presentamos. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, ¿cómo están? Están escuchando China en clave de noticias. Les saluda Enrique Gon. El presidente chino Xi Jinping, abocado por medidas firmes para impulsar la modernización de la agricultura y las zonas rurales, lo expresó durante una gira de inspección por la ciudad de Teozhou, la provincia de Shandong, en el este de China. El presidente chino se ha reunido en Beijing con el primer ministro de Bangladesh, Tariq Rahman. Ambos líderes han anunciado conjuntamente la creación de una comunidad con un futuro compartido entre China y Bangladesh en la nueva era, con el fin de elevar las relaciones bilaterales a un nivel superior. El presidente chino Xi Jinping envió este viernes un mensaje de condolencias a la presidenta encargada venezolana Desi Rodríguez por los fuertes terremotos que golpearon al país, al enterarse de que los potentes terremotos han causado un gran número de víctimas y pérdidas materiales significativas. Xi, en nombre del gobierno chino y pueblo de China, lamentó las muertes en estos sismos y manifestó su solidaridad con las familias afligidas y los heridos. Xi afirmó que China está dispuesta a prestar la ayuda a Venezuela en labores de socorro y reconstrucción. También expresó su confianza en que bajo el liderazgo del gobierno venezolano, los venezolanos se recuperarán del desastre y reconstituirán sus hogares pronto. El gobierno chino ha defendido que sus actividades de patrullaje en áreas marítimas del este de la región china de Taiwán son ejercicio legal de su jurisdicción. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha justificado estas patrullas como una respuesta necesaria a las manipulaciones de delimitación marítima impulsadas por Japón y Filipinas, que infringen los derechos e intereses marítimos de China. Las autoridades de migración chinas incautaron desde el inicio de este año un total de 4,07 toneladas de drogas en 186 casos relacionados con estupefacientes en puertos y zonas fronterizas, según datos publicados este viernes. Un total de 243 sospechosos fueron detenidos en estos operativos, informó la Administración Nacional de Inmigración. Las intensas lluvias continúan azotando diversas partes del sur de China. El Centro Meteorológico Nacional emitió este jueves una alerta azul debido a las precipitaciones. Amigos, así llegamos al final de esta edición de China en clave de noticias. Don Chiquecón, hasta la próxima. Clave China. Como les comenté en la apertura, dialogamos con Sebastián Jules, licenciado en Sociología, no es la primera vez que lo invitamos, doctor en Ciencias Sociales, becado doctoral del CONICET y bueno, un especializado en estudios chinos en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y también vinculado con Glaxo. Bueno, siempre es una voz válida para los análisis que necesitamos en la coyuntura internacional con una perspectiva estratégica y crítica. Dialogamos con él
y de esto charlamos, lo compartimos con ustedes. Clave China. Bueno, un gusto, Sebastián, tenerte aquí invitadísimo, aquí a Clave China. Como siempre, la idea de consultarte y poder compartir con la audiencia tus comentarios y tus análisis, que siempre son interesantes y muy clarificadores. Bueno, voy al grano. China se está expandiendo por Latinoamérica, inclusive en el caso de Argentina, una cantidad de acuerdos subnacionales está presente con una dinámica cultural, comercial, por lo menos muy, pero muy importante. Y en otros países de Latinoamérica también. Pero la pregunta apunta, desde el punto de vista político, ¿a qué aspiraría China en el caso específico de Latinoamérica? Fundamentalmente hoy, ¿no? Frente a un escenario con gobiernos que tienen un perfil de derecha, son conservadores o de centro derecha, que auguran políticas neoliberales, las aplican, ganan elecciones, como recientemente, aunque estén cuestionadas en Perú, en Colombia, etcétera, o en Chile. Así que te dejo la palabra para que me clarifiques cuál es el camino de China aquí en Latinoamérica. Lidia, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias primero por la invitación nuevamente. A ver, yo creo que la política de China en América Latina hay que leerla en dos claves, o dos escalas en realidad. Una escala mundial y una escala específicamente regional. A ver, China está aspirando a construir un nuevo tipo de relaciones internacionales y un nuevo tipo de orden internacional. Un orden internacional más multipolar, es decir, donde el poder esté más dividido, esté más repartido, y un orden internacional más pluriversal o pluricivilizacional. Un orden internacional en donde se respeten las diversidades de culturas, de civilizaciones, de historias, en donde los pueblos puedan coexistir, convivir y cooperar en base a sus múltiples identidades. En eso China choca directamente contra el orden internacional promovido por Occidente particularmente y por el norte global en general, que es un orden digamos, que es lo contrario, que es el orden de la imposición, que es el orden del uso de la fuerza, que es el orden del sometimiento y la subordinación. Entonces, claramente América Latina, la relación de China con América Latina está en la clave de la construcción de un nuevo orden internacional. China considera a América Latina y el Caribe como una región que es estructuralmente parte del sur global, y por eso China le ha dedicado a la región 3 libros blancos, creo que ninguna otra región tiene tantos, de política exterior de China, en donde el último de esos libros blancos, publicado en 2025, hace un par de meses, en diciembre. Es muy concreto y yo creo muy completo en relación a cómo entiende China la relación con la región y en relación a los 5 programas que China propone para la región: el programa de solidaridad, el programa de desarrollo, el programa de las civilizaciones, del intercambio de civilizaciones, el programa de la paz y el programa de los pueblos. Ahora bien, dicho esto, la región de América Latina y el Caribe para China tiene una característica particular que la hace distinta a, por ejemplo, el caso africano o el caso del sudeste asiático, por ejemplo, Asia Central o incluso Medio Oriente, que es la cercanía que tiene América Latina y el Caribe con el hegemón establecido que es Estados Unidos. Sobre todo porque Estados Unidos ha definido a América Latina y el Caribe como su patio trasero, como su esfera de influencia directa, ¿no? En simultáneo a que China publicaba su documento para América Latina, Estados Unidos publicaba su estrategia de seguridad nacional, en donde habla de la necesidad de actualizar la doctrina Monroe, aplicando un corolario Trump, ¿no? Digamos, de ajustar las clavijas en la región. Por eso China es sumamente precavida en su relación con la región, porque, a ver, la región de China, la relación con Estados Unidos es considerada por China como la relación de primer orden. Digamos, si uno lee los documentos de Estado de China, la relación con Estados Unidos es la principal, porque estamos hablando, según la narrativa china, de la relación entre el país desarrollado más grande del mundo y el país en desarrollo más grande del mundo. A su vez, Estados Unidos lee que China es el principal desafiante al orden establecido. Por eso China busca llevar una relación cautelosa pero proactiva con los Estados Unidos, intentando no alterar al hegemón para no caer en la trampa de Tucídides, ¿no?
Sí, Por eso la relación con exacto. América Latina y el Caribe está atravesada por esa tensión. Es un elemento central para la reconfiguración del orden internacional, pero China sabe que cualquier pie que pone en la región altera a la diplomacia y el establishment de los Estados Unidos. A todo esto, el BRICS, como uno de los organismos regionales más fuertes donde Latinoamérica tiene presencia, no es el caso de Argentina, que sabemos que renunció a pertenecer a los BRICS en el 2024, pero ¿en qué estado está los BRICS como herramienta? Y fundamentalmente como herramienta de inversión y de desarrollo, ¿no? Te consulto. Frente, digo, a un panorama latinoamericano donde creo que se mete la disputa entre Estados Unidos y China constantemente, aunque creamos que estamos hablando de otra cosa, siempre llegamos a la misma orilla, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que los BRICS están en un proceso de transformación cualitativa, ¿no? O podemos decir cuantitativa y cualitativa, ¿no? Claramente los BRICS comprendieron quizás o terminaron de definir que era necesaria la ampliación, digamos, del bloque de los 5 miembros originales, vamos a decir, si bien Sudáfrica no es un miembro original, la sigla BRICS de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Los miembros del bloque hacía tiempo ya que venían discutiendo la posibilidad de ampliación, pero no había un consenso. Ese consenso terminan de visualizarlo en 2024, después de la pandemia de COVID-19, después de la crisis de Ucrania, y deciden que es el momento de la ampliación, que es el momento de fortalecer el bloque, haciendo parte de la dinámica del BRICS a nuevos miembros, ¿no? Ahí es donde se invita a la mesa del BRICS tanto a Irán, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía y la Argentina, ¿no? La Argentina, con el gobierno de Javier Milei, rechaza finalmente la invitación. Luego el BRICS decide sumar a Indonesia al bloque, ¿no? Esto hace al BRICS más potente. Es el BRICS que expresa una diversidad regional muy fuerte, una diversidad de culturas muy fuerte, una diversidad religiosa muy fuerte, una heterogeneidad en términos de países que forman parte. Eso lo hace también con un volumen económico mucho más grande y con una capacidad de incidencia en los asuntos internacionales más fuerte, pero es mucho más diverso también. Y eso genera complicaciones, porque es un BRICS en donde ya no es tan fácil alcanzar consensos. La reunión de cancilleres que hubo el mes pasado en la India fue muy representativa de esto, porque en la declaración final de la cumbre de cancilleres había muchos asteriscos que decían: acá no hay consensos, por ejemplo, en la cuestión de Irán, por ejemplo, entre otras. Entonces, es un BRICS que se hace más difícil llegar a acuerdos que satisfagan a la totalidad de los miembros, pero eso no lo hace menos potente. Creo yo que justamente eso marca la fortaleza del BRICS, que pese a las diferencias que hay en el bloque, por ejemplo, puede haber entre Irán y Arabia Saudita o entre Irán y Emiratos Árabes Unidos, el BRICS no se rompe, sino que se fortalece en esa diversidad. Yo creo que el BRICS está en un proceso en donde está en plena transformación cualitativa, y cuando pueda robustecerse en esa heterogeneidad, yo creo que vamos a tener un bloque que realmente va a expresar la dinámica de cambios que está atravesando el orden geopolítico. ¿Vos crees fehacientemente de que estamos, que estas crisis, digamos, que vamos olfateando por el mundo, pero no solo porque se manifiesten a partir de guerras como la que estamos viviendo, con un acuerdo de paz muy, muy frágil entre Estados Unidos, Israel e Irán, aunque Israel se manda sola y sigue bombardeando el sur del Líbano, en este recrudecimiento de la guerra entre Ucrania y Rusia? ¿Qué estaría proyectando China, digamos, en un mundo en crisis, ¿no? Que uno puede hablar de la crisis producto de esta transición, o de una crisis que parece ser el origen de los movimientos rápidos y a toda velocidad que vamos viendo en el mundo, ¿no? Uno con aspiraciones más hegemónicas y otros con esta proyección de multipolaridad o multilateralidad que es distinto, ¿no? Mi pregunta o mi interrogante apunta, vos hablabas de la cautela de China por la posición en general de Latinoamérica en relación a Estados Unidos y la proyección que hace Estados Unidos en Latinoamérica. Pero hoy me parece que hay un tema
que sería como el equivalente a Malvinas, y te estoy hablando del litio, ¿no? En el triángulo del litio, Bolivia, Chile y Argentina, con lo que es el principal insumo hoy para la producción de autos eléctricos, de baterías, bueno, de todo lo que pensemos que hoy se produce en el mundo y que es un insumo, digamos, preciado, es el oro blanco, ¿no? ¿Qué opinás, digo, cuando en Bolivia, épocas pasadas, le valió un golpe de Estado a Evo Morales? El acuerdo en su momento con China, con un proyecto que beneficiaba al Estado boliviano, recuerdo, de explotación de litio. ¿Eso es algo que se va a agudizar, que se viene con un Katz en Chile, con un Milei en Argentina? Yo creo que estamos en un proceso, como vos decís, de mucha convulsión, porque es un proceso, vos lo mencionabas, ¿no, Lidia? De transición sistémica, ¿no? No solo hegemónica, sino que estamos hablando de un cambio civilizatorio. A Arrighi le llama, Giovanni Arrighi, una nueva gran divergencia histórica. Estamos en un momento de cambio estructural del orden internacional. Eso da lugar a intentos de restauración hegemónica por parte de los Estados Unidos, que se niega a ceder esa primacía en los asuntos internacionales, tanto militares como monetarios, como financieros, productivos, está claro que ya lo ha perdido. Eso dispara este conjunto de tensiones que estamos viendo en el orden internacional que toma la forma, Alexander Dugin habla de guerra integral, ¿no? O el Papa Francisco hablaba de guerra mundial por pedacitos, ¿no? Entonces yo creo que estamos viendo esas manifestaciones de esta transición en fenómenos bélicos, intervenciones. Estamos viendo al hegemón malherido y al hegemón tirando sus manotazos, intentando defenderse y no perder esa posición hegemónica. Y frente a eso, una China muy cautelosa, en el sentido de que China está mirando las tendencias históricas con una perspectiva de largo plazo. China sabe que de continuar este ciclo de tendencias económicas, políticas, tecnológicas, geopolíticas, en los próximos años, en los próximos 15 o 20 años, tendremos el alumbramiento de un nuevo orden internacional. China sabe que frente a eso es fundamental no contribuir a la exacerbación de los conflictos bélicos. Por eso China tiene una postura de no intervención bélica en los conflictos internacionales, sino de apoyo quizás mediante otras medidas, ¿no? Económicas, productivas, tecnológicas, de provisión de tecnología o de insumos militares o de entrenamiento militar, de inteligencia, pero no de participación con su ejército en conflictos bélicos. Yo creo que a la par de eso, China lo que está buscando es mostrar que es posible nuevas dinámicas de la cooperación internacional, como vos lo mencionabas en el caso del litio, por ejemplo. A ver, estamos en esta transición que estamos visualizando en el marco de un proceso de transición tecnológica evidente, en donde los nuevos minerales adquieren un valor estratégico, ¿no? O crítico, como lo llaman algunos. El caso del litio es uno. China necesita litio para la transición, para encabezar la transición tecnológica. Lo que busca China es no reproducir las dinámicas que han sido clásicas en el norte global, como impulsar golpes de Estado con el argumento de, o en realidad bajo la excusa implícita de apropiarse de los recursos naturales, como en el caso boliviano, por ejemplo, con la cuestión del litio, sino que China ha buscado generar, por ejemplo, acuerdos de cooperación mutuamente beneficiosos. Por ejemplo, lo mencionábamos hace unos días, la Universidad Nacional de La Plata tiene una planta de baterías de litio que la impulsa junto con empresas chinas, ¿no? Empresas chinas proveen la tecnología para que la Universidad Nacional de La Plata fabrique baterías de litio. Es el caso también del Estado boliviano, que había alcanzado acuerdos con empresas chinas para que no reproduzcan las dinámicas del norte global de saqueo de los recursos o de meramente la extracción y la exportación de commodities.
Yo creo que es importante ver estas dinámicas para entender realmente cuál es la estrategia internacional de China. Me interesaría, no sé si en una próxima entrevista, pero decime si estás observando, analizando las nuevas medidas económicas, las reformas que ha adoptado Cuba, mirando, según ellos mismos han expresado, el gobierno cubano, el modelo chino y el modelo vietnamita. No sé si estás trabajando parte, digamos, de estos análisis, si los estás haciendo, si te llamó la atención. A mí sí me llamó la atención, digamos, aún siguiendo los aportes, como bien vos explicabas, que hace China en el caso de Cuba, por tomar un ejemplo, con los paneles solares y también en el terreno de la ciencia y otra cantidad de apoyos e incentivos que hacen a la producción. No sé si llegará a tiempo Cuba, porque el bloqueo sigue siendo un límite. Pero sí, yo creo que son cosas para considerar. Creo que la experiencia china demuestra que la actualización de las dinámicas económicas en los países socialistas es clave, que la hibridación de estrategias es importante porque en última instancia lo que ordena es la dirección política y ética del Estado, ¿no? Claro. China ha implementado reformas de mercado, pero siempre guiadas por la lógica del Partido Comunista de China, enfocadas en la búsqueda de la prosperidad de su pueblo, ¿no? Es decir, habilitando, por ejemplo, la iniciativa privada, la participación de empresas occidentales o empresas capitalistas del norte global, pero siempre bajo una dirección firme y clara del Partido Comunista. Yo creo que más allá de eso, también la experiencia china, hay que reconocer, estuvo fuertemente apuntalada en sus inicios por la ayuda soviética, ¿no? Eso a veces no se menciona y yo creo que ha sido clave para explicar los primeros años de la transformación que llevó adelante China. Quizás se puede pensar algo similar en relación al caso cubano, de el rol que puede tener China para que estas experiencias de reforma en Cuba puedan llegar a buen puerto, porque existe una espalda internacional que contribuye a la efectividad de esas medidas. Bueno, Sebastián, te agradezco muchísimo y siempre es un gusto escucharte. Gracias, muchas gracias a vos, Lidia, por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por compartir estos análisis. Como quedaste comprometido, vamos a profundizar en las reformas económicas que está implementando Cuba y las similitudes o las diferencias con el modelo chino o vietnamita. Realmente es un tema que interesa a Clave China y poder compartirlo con la audiencia. Les agrego que ha concluido el denominado Davos de verano, que es una reunión muy concurrida, ha sido muy concurrida en la ciudad china de Dalian, que no fue el Davos de invierno que se hizo en Suiza, del que también dimos cuenta aquí en Clave China. Mientras en Suiza se hablaba del mundo fragmentado y un multilateralismo roto, en China se acaba de firmar una hoja de ruta para pasar de la confrontación a la estrategia colaborativa. Realmente ha sido un avance muy importante. Se trata de la 17ª reunión anual de lo que se denomina nuevos campeones. Esta reunión giró alrededor de 3 ejes: innovación a gran escala, inteligencia artificial aplicada ya en la economía real y el arranque del 15º Plan Quinquenal 2026-2030 de China. El mensaje fue directo: el crecimiento tiene que ser resiliente, inclusivo y verde. Y, como siempre, China juega a este tablero en el largo plazo. De este modo, Dalian, la reunión, bajó el volumen a la guerra y lo subió a la convivencia pacífica. Por eso el foro se centró en cómo los nuevos campeones del sur global pueden sostener la economía mundial ante la desaceleración que proyectó el Banco Mundial. Bueno, vamos a la música y después retomamos. It's just the way you make me feel。愛上你，看到你第一秒，
只覺夢見你緣分太過巧妙，誰人料到你也愛上我，暗地我尖叫。It's just the way you make me feel。每次你跌痛了，使我心窩痛了，而愛是對我愛人信心不減少，連在夢裏也笑，似一切都擁有了。初戀感覺你我沒有缺少，每次吻你也亂了心跳，過去我哪會有明眸灼灼閃耀，全賴在每次你說愛我，我自覺緊要。It's just the way you make me feel。愛上你，看到你第一秒，只覺夢見你緣分太過巧妙，誰人料到你也愛上我，我真想尖叫。It's just the way you make me feel。每次你跌痛了，使我心窩痛了，而愛是對我愛人信心不減少，連在夢裏也笑，似一切都擁有了。初戀感覺你我沒有缺少，每次吻你也亂了心跳，過去我哪會有明眸灼灼閃耀，全賴在每次你說愛我，我自覺緊要。It's just the way you make me feel。 The way you make me feel。 It's just the way you make me feel。 It's just the way you make me feel。 Y son días de zozobra en Colombia, elecciones muy ajustadas. El otro día hablamos de Perú, recuerdan, pero hoy contamos con la opinión de Isabel Rauber, a quien le preguntamos si era o no posible el triunfo de Iván Cepeda. Evidentemente no, porque han dado por perdida las elecciones a Cepeda, que expresaba un modelo de país más democrático y era el sucesor de Petro en Colombia. Esto es lo que nos dijo. Clave China. En el resultado electoral de Colombia, el último, el de la segunda vuelta, hay muchas buenas noticias. No tan buena el hecho de que no se puede ratificar el triunfo de Iván Cepeda, ¿no? Aparentemente el ganador es de las Prielas, pero digo aparentemente porque eso está en discusión, ahora lo voy a explicar. Pero vamos a decir por qué es la buena noticia. Porque una participación de más del 63% del electorado en un país donde votar no es obligatorio, es a decisión de cada ciudadano. Es decir, es un porcentaje elevadísimo. Según explican los analistas colombianos, es el más alto de los últimos tiempos. Porque hay que reconocer que ciertamente las elecciones en Colombia quedaban como relegadas al sector de los pudientes, porque era siempre la litigio entre dos sectores del poder. Bien, eso por un lado. Y por el otro lado, entre la primera y la segunda vuelta, el candidato Cepeda sumó 3 millones de votos. 3 millones de votos en 2 o 3 semanas. Es impresionante. Impresionante porque implica un compromiso de la ciudadanía. Yo sé que en las elecciones, como en el fútbol, lo que se cuenta son los goles, en las elecciones los votos, y que gana el partido el que mete más goles, y aquí gana el que saca más votos. En eso no nos podemos perder, pero bueno, no es toda la historia.
no es toda la historia. Entonces, es muy importante porque esto es lo que posibilita que en un escenario donde se hubiera dicho que la derecha tenía la victoria prácticamente preconcedida, si uno sumaba todos los partidos de derecha que se podían y que de hecho se aliaron con el candidato que pasó a la primera vuelta, Cepeda trabajó más vinculado a los sectores populares y sociales que de forma directa sumaron su participación en las elecciones. También organizaciones, movimientos, todo, pero los 3 millones de votos no salen de la ciudadanía, del pueblo que se decide a ir a votar por un candidato que es muy conocido, Cepeda, por ser un dirigente honesto, llevar una vida modesta. Yo creo que esos valores son los que a él lo catapultaron como candidato del pacto histórico, pero también como el candidato del pueblo colombiano, ¿no? De una alta ética, con una vicepresidenta, una candidata a vicepresidenta, una mujer indígena, que, bueno, hay quien dice que es motivo de eso, que él debió haber elegido un acompañante de centro derecha, como Lula hizo en Brasil. Siempre pudo haber sido diferente la historia, ¿no? Pero uno evalúa lo que es. Y lo que es, en realidad, que hay una diferencia de 250.000 votos entre los dos candidatos, supuestamente a favor de las Pierelas. Por eso están ahí todo el tiempo agitando en las redes de que él ya ganó, y con los bots, con todo, sabemos cómo es eso, es como una guerra, ¿no? De misiles, de mentiras. Y hay ahora una revisión de votos, es decir, el voto a voto, ¿no? Un conteo. El escrutinio, digamos que se llama. El escrutinio realmente es el conteo voto a voto. Y eso está teniendo lugar ahora. Están los abogados del pacto histórico que tienen muchos problemas porque hay lugares donde los jueces no lo dejan entrar. Es decir, todo este quilombo que hicieron de fraude, que se frauden los lugares, obligación de las empresas, los obreros a trabajar, a votar por el candidato de la derecha. Usted sabe que eso se audita hoy en día por las mesas electorales. Puede ser que uno no vote, pero si está la mesa de los trabajadores, ninguno vota, eso se sabe. Y después el miedo a las represalias. Digamos, Colombia es un país que tuvo un poco de oxígeno con el gobierno de Petro. Secularmente, desde la muerte de Gaitán, viene con 2 partidos, los conservadores y los liberales. O sea, derecha-dre. Entonces, el pueblo sabe muy bien el tema de las venganzas, las vendetas, las persecuciones. No obstante, digamos, es heroico, por tanto, que allá se pueda declarar un empate técnico, con fraude y todo, pero hay que ver por compra de votos, si se logra descubrir eso, puede ser que el ganador sea Iván Cepeda, ¿eh? Lo único que pasa es que llama la desconfianza de los analistas, no digo tanto del periodismo, pero de analistas políticos, que ello sea factible porque hay alguien que está atrás de esto. Esta derecha no sube porque sí. Esta derecha tiene un sustrato y un apoyo internacional desde el norte que está decidido a controlar a todo el continente y controlarlo mediante títeres que le permitan el acceso a los recursos naturales de los pueblos, o sea, al control de la población desde la presidencia. Y así elaboran los discursos, las consignas, está todo unificado. Todo es un discurso contra el bienestar social, contra los principios de justicia social. El acceso universal es un discurso antiderechos y sobre todo con desprecio al prójimo, centrado en el individualismo, con desprecio al prójimo. Ahora bien, Isabel, miro el mapa de Latinoamérica y te pregunto, ¿cómo ves el pronóstico de las futuras elecciones en Latinoamérica? ¿Qué va a pasar con las elecciones en el resto del continente? ¿Se puede confiar en las elecciones? Bueno, confiar en las elecciones siempre tenemos que confiar y siempre tenemos que desconfiar, digo desde el punto de vista de los pueblos, porque como se ha visto ahora,
son una herramienta de la injerencia para la dominación del norte sobre el continente. La reactivación de la doctrina Monroe 2.0 así lo indica. Y no es 2.0 porque sea moderno, porque van a aplicar el control a través de la tecnología, a través de la inteligencia artificial, a través de las redes, de la fake news, de la manipulación, de la deslegitimación de todos los candidatos que sean contrarios a sus intereses. No digo ya de izquierda, ¿eh? En Colombia se habla, no es de izquierda, todo aquel que defienda derechos para la ciudadanía, un bienestar colectivo, todo eso es considerado adversario de izquierda, rojo. Entonces, digo, vienen las elecciones de Brasil, que me imagino que son ultra estratégicas para la dominación de Estados Unidos en su confrontación con China, porque han hecho de China su adversario. Y el adversario que como están al continente se han puesto, están verdes, enfermos, puma por la boca le sale. Hay que sacar a China. Y bueno, Brasil es fundador de los BRICS prácticamente, tiene todos los acuerdos con China y lo consideran un lugar del expansionismo chino en el continente. A cualquier cosa china que haya en el continente lo consideran expansionista. Entonces va a estar muy reñido todo, porque no van a permitir ningún resquicio. Lo que se logre va a tener que lucharse, hacer un trabajo de concientización, de propaganda, pero propaganda, digamos, con fundamento ético y moral, en la difusión de los ideales, los principios de lo que se busca. Si no, y no subestimar esto, no subestimarlo, porque el aluvión de agresión mediática por todos los medios, ideológica, política, de mentiras, que viene arriba de las campañas presidenciales va a ser muy grande. Y ojo, yo quiero llamar la atención también sobre las encuestas, porque las encuestas mienten. Dicen que el candidato de izquierda que va mucho, Iván Cepeda, va muy arriba, ya se especulaba con que ganaba en primera vuelta y salió segundo y casi empatado. Hemos visto eso aquí, lo hemos visto en Perú. Las encuestas trabajan para el lado contrario, y te hacen ver de que vas ganando, entonces uno se confía, ya gané, ya estoy, y no moviliza. Se moviliza para la segunda vuelta, pero el daño ya está hecho. De todos modos, nos seguimos encontrando, Lidia, en la próxima nota. Vamos a ver cómo termina Perú y Colombia.曾屬於彼此的晚上，紅紅仍是你贈我的心中豔陽，如流傻淚，期望可體恤兼見諒。明晨離別你，路也許孤單得漫長，一瞬間太多東西要講。可惜即將在各一方，只好深深把這刻盡凝望。來日縱使千千闕歌，飄於遠方我路上。來日縱使千千晚星，亮過今晚月亮，都比不起這宵美麗。已絕不可使我更欣賞啊！任你今晚共我唱。臨邊才頓感
愛上的漂亮，原來全是你令我的思憶漫長。何年何月才又可今宵一樣？停留凝望裏，讓眼睛講彼此立場。當某天雨點輕敲你窗，當風聲吹亂你構想，可否抽空想這張舊模樣？來日縱使千千闕歌，飄於遠方我路上。來日縱使千千晚星，亮過今晚月亮，都比不起這宵美麗，意處不可使我更欣賞。啊哈，任你今晚共我唱。來日縱使千千闕歌，飄於遠方我路上。來日縱使千千晚星，亮過今晚月亮，都比不起這宵美麗，都洗不清今晚我所想，因不知那天再共你唱。Y ahora nos vamos con Gloria Bertervide, siguiendo su ruta, mirando China. Y nos vamos con ella de paseo y ya iniciamos el recorrido en la provincia de Yunnan, que implica saltar entre distintas realidades y altitudes. Hoy nos invita a conocer Lijiang, una ventana a las culturas étnicas locales. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Clave China. Hola a toda la audiencia de Clave China, hola Lidia, a vos también. Yo sigo en el sudoeste de China, en la provincia de Yunnan para los que hablamos castellano, y no sé si recuerdan que les conté que limita al oeste con la región autónoma de Tíbet, al este con algunas provincias chinas como Sichuan, Guizhou, Guangxi, la región autónoma de Guangxi, y al sur con los países de Vietnam, Laos, Myanmar. Y en la emisión pasada estábamos en Shangri-La, ahí arriba, en ese municipio tibetano. Pero a una hora de Shangri-La, tomando el velocísimo tren misil de China, bajando de la meseta tibetana hacia los valles, se encuentra la ciudad de Lijiang. Es una antigua ciudad también en el noroeste de la provincia de Yunnan, ¿no? Con una historia de más de 800 años, y muy famosa por su sistema de acequias, canales y puentes. Se la llama Venecia del Este, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y está a 2.400 metros de altura, una altura bastante más amigable que la de Shangri-La, sobre todo para quien sufre la altura. Aquí el aire es más húmedo, es más verde. Y si en Shangri-La encontrábamos el mito, la espiritualidad, Lijiang es el mestizaje, porque Lijiang no habita una sola etnia, es una especie de crisol de etnias. Los Naxi, la etnia mayoritaria, son los habitantes ancestrales de esta tierra. Tienen no solamente su propia religión, sino su propia escritura, que es el único sistema pictográfico vivo del mundo. Los Naxi, cuando llega esos millones de turistas que llegan todo el tiempo, los reciben con sus cantos y sus danzas en las calles. Es un lugar tremendamente animado. Uno de los barrios más recorridos de Lijiang es, por supuesto, la ciudad vieja. Ahí uno camina entre acequias porque el agua corre por todos lados bajo los puentes de piedra, alimentando ruedas hidráulicas que reflejan esos aleros curvados de las casas de madera de los Naxi, que en general tienen 2 pisos. Los techos de tejas grises están superpuestos
en una geometría que creció así anárquicamente, sin planificación, como si fuera un bosque de madera y de barro. Este intrincado sistema de canales y sus 354 puentes, sí, 354 puentes, recibió el nombre de la Venecia de Oriente. Es una ciudad bellísima. El agua proviene de un famoso estanque, el estanque del Dragón Negro. Y al entrar a la ciudad se divide en 3 ramas: el río Este, el río del Centro, el río Central y el río del Oeste. Crea así una red de acequias que abastece directamente a las viviendas tradicionales. Data obviamente desde la dinastía Ming o incluso antes, y es bastante complejo porque utiliza el desnivel natural para que el agua fluya a todo el pueblo. Los canales obviamente sirvieron para consumo humano, para el lavado, para la prevención de incendios también. En esta ciudad vieja de Lijian hay, a pesar de esa masividad turística, lo que marca presencia son los colores ancestrales, de todas estas etnias que marcan la presencia de sus raíces. Tenés mujeres bai con delantales bordados de color azul índigo, los yi, que están vestidos en lana negra, los mosuo con gorros de colores, gorros rojos, yo vi un montón de gorros rojos, mientras que los turistas chinos, con todas sus familias, toda la familia alquila trajes tradicional para hacer fotos frente a los canales, para pasear por la ciudad vieja. Los pueblos cercanos a Lijiang son muy similares, más chiquitos, también en donde el turismo ha entrado masivamente. Yuje, por un lado, y Baisha. Yo les puedo hablar de Baisha, en donde estuve, que conserva también un auténtico sabor tradicional. Y no solo me refiero porque en las carnicerías están expuestas las cabezas de yak, que es la vaca del Himalaya, esa vaca peluda que aparece en toda la zona, cuya carne es muy rica, muy magra, como las carnes de altura. Están expuestas en todas las carnicerías de la zona las cabezas de yak. Bueno, Baisha, el significado de este pueblo es arena blanca. Ahí estuvo el primer asentamiento nashi antes de trasladarse a Lijiang. Son muy famosos los murales de Baisha, del templo. Están en el templo de Baoji porque cuentan una historia de encuentros de culturas. Fueron pintados por artistas Han, tibetanos y nashi entre los siglos XIV y XV. Mezclan imágenes del budismo, del taoísmo y también del budismo tibetano. Budas y bodhisattvas conviven con los dioses taoístas, con figuras de la mitología local. Es la ruta de la seda en pequeña escala. Está plasmada en pigmento sobre esas paredes de adobe. Este pueblo es muy bonito, con las calles empedradas, las acequias, más chiquito que Lijiang, y la mayor parte de las antiguas casas han sido transformadas en negocios muy elegantes o talleres de artesanos muy famosos que allí viven. Y recuerdo que una artesana nashi estaba bordando un diseño geométrico de colores muy vivos que a mí me recordaron absolutamente a los diseños andinos. Y en la pantalla de mi celular había una foto del Illimani, del monte Illimani, de nuestros Andes, de los Andes bolivianos, la montaña que guarda la paz. Ahora, la artesana inmediatamente me dijo, eso es el Himalaya. Le expliqué que no, pero no hubo forma de convencerla. Insistía que era el Himalaya y tal vez tuviera a su manera razón, porque entre los pueblos de montaña hay un parentesco muy cercano. Hay como una hermandad de altitud y de nieve perpetua que trasciende las distancias. Los diseños de los bordados con formas geométricas, las flores estilizadas, son muy similares a los textiles andinos, incluso los colores. En ambos lados del Pacífico son iguales. Tal vez en el fondo todas las montañas sean una sola y todos los pueblos de altura un solo pueblo. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Bueno, y ya llega la despedida. Hemos recorrido de la mano de Gloria una ciudad muy particular de China,
Y en el próximo programa vamos a tener detalles de este primer centro cultural de China inaugurado en la ciudad de La Plata, porque hablaremos con la directora del Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata, Long Minli. Pero antes del próximo reencuentro, no quiero dejar de expresar mis condolencias frente a la tragedia que está sufriendo Venezuela, producto del terremoto de gran magnitud que casi hizo desaparecer literalmente a la zona norte, La Guaira. Hay muchísimos muertos y decenas de desaparecidos. El último dato ya estaban superando los 30.000 y quizás haya más ciudadanos en esa condición. Nuestro abrazo, nuestra solidaridad al pueblo venezolano, a los colegas que están cubriendo esta tragedia en una situación tan, pero tan difícil. Bueno, nos reencontramos el próximo domingo y esperamos tener buenas noticias. Un abrazo. Free